La metodología basada en datos es fundamentalmente anticientífica. Vamos a entrar en el mercado de agentes que los representan y que interactúan entre bastidores. Todos están hablando de la inteligencia artificial generativa y de la inteligencia artificial agente, pero todavía no hay tanta conversación sobre la inteligencia artificial espacial. Bienvenido a nuestra serie Brian Evergreen. Él es autor, asesor y conferencista. Lanzó el libro Transformación Autónoma. Me emocionó que la gente hablara de agentes de inteligencia artificial. Presenté un sistema de liderazgo diseñado para la era de la inteligencia artificial. He seguido mejorando con base en la retroalimentación. Estamos en un gran avance en inteligencia artificial y discutiendo la inteligencia artificial general. Creo que ya estamos en su primera etapa. No creo que estemos en camino ni que hayamos logrado alguna forma de inteligencia artificial general. Debemos cambiar nuestra forma de pensar sobre esto. Pasó de ser analógico a digital y ahora evoluciona de digital a autónomo. Entonces, ¿todo en la empresa es autónomo? Estamos hablando de miles de millones de agentes de inteligencia artificial que ya están en Internet. Agentes de inteligencia artificial. Usar un modelo de lenguaje grande como el componente central de toma de decisiones es equivalente a tener una boca para tu cerebro. Y la única manera en que usarías un modelo de lenguaje grande es... Esto me parece increíble. Más de la mitad que nos ven o escuchan aún no se han suscrito. Así que antes de que entremos en la conversación de hoy, tengo una pequeña petición. Si valoras lo que creamos aquí, las ideas y voces que moldean la inteligencia artificial, blockchain, ciudades inteligentes y la sociedad, la mejor forma de apoyarnos es suscribiéndote al canal. Es gratis. Nuestra promesa: seguiremos elevando el nivel. Cada episodio tendrá conversaciones más profundas con líderes e innovadores que construyen el futuro, ideas que informan, inspiran y desafían nuestro pensamiento. Gracias por tu apoyo y por ser parte de este viaje global. Hola y bienvenidos al programa de podcast de YouTube de Dinis Guarda, presentado nuevamente por businessabeque.net, wisdomia.ai y citysabeque.com. Una vez más, seguimos presentando a líderes de pensamiento globales y a las personalidades que están transformando y cambiando el mundo en el que vivimos. Especialmente siempre he tenido mucha curiosidad y emoción por traer a esta serie a verdaderos agentes de cambio y personalidades que realmente están impulsando la forma en que pensamos la tecnología. La forma en que pensamos la inteligencia artificial y especialmente la manera en que la ponemos en práctica tampoco es una tarea fácil con todo lo que está sucediendo en este momento, desde la disrupción tecnológica hasta la distopía de la inteligencia artificial. Pero también están ocurriendo muchas cosas buenas y el presente y el futuro dependen de personas como las que presentamos aquí hoy. Estoy muy emocionado de traer a este canal a alguien que es un líder de pensamiento global y una personalidad en términos de inteligencia artificial y tecnología en general. Le doy la bienvenida a nuestra serie a Brian Evergreen, y Brian es una personalidad que no se puede encasillar porque es autor, asesor y conferencista que se ha especializado en inteligencia artificial y todas las estrategias que la rodean. Es fundador de Future Solving Company, firma de investigación y consultoría que apoya a organizaciones en la transformación impulsada por inteligencia artificial. En cuanto a su trabajo, Brian es el autor de Transformación Autónoma, creando un futuro más humano en la era de la inteligencia artificial, reconocido como la próxima gran idea, una lectura obligada del club y uno de los Ficus 50. Uno de los 10 mejores libros de gestión de 2024. En 2025, recientemente, fue nombrado como uno de los 50 principales creadores de inteligencia artificial de Edelman que debes conocer. Ha asesorado a más de una docena de empresas Fortune 500, aprovechando su experiencia en cargos en firmas como Accenture, Amazon Web Services y Microsoft. En Microsoft fue jefe global de coinnovación de inteligencia artificial autónoma en Microsoft Research y lideró la estrategia de inteligencia artificial para Microsoft Estados Unidos. Brian es profesor invitado en la Kellogg School of Management y Wharton School, donde enseña liderazgo y estrategia de inteligencia artificial. Desde 2023 es investigador senior en el Conference Board Economy, Strategy and Finance Center, asesorando a ejecutivos sobre transformación impulsada por inteligencia artificial. También es autor colaborador para Fast Company, VentureBeat y otras publicaciones. El trabajo de Brian se centra en la intersección de la inteligencia artificial y el liderazgo organizacional, proporcionando marcos que han respaldado más de $20,000 millones en inversiones.
Su liderazgo intelectual ha sido destacado en Bloomberg, Forbes, Fast Company, Chief Information Officer, VentureBeat, el Next Big Idea Club y Fingers 50. Así que esto es solo una pequeña parte del iceberg que es Brian. Brian, bienvenido a nuestra serie. Muchas gracias. Estoy emocionado de estar aquí y de tener esta conversación contigo hoy. Así que eres una persona que tiene una educación fantástica desde el Instituto Tecnológico de Massachusetts hasta la Universidad Heidelberg y Azusa Pacific. Y al mismo tiempo, trabajamos con algunas de las principales empresas de tecnología del mundo. Así que me gustaría empezar por tu trayectoria. Así que estudiaste teoría musical y luego terminaste asesorando a empresas Fortune 500 o incluso Fortune 100. Y además, eres una de las personalidades más destacadas en inteligencia artificial. Cuéntanos sobre tu trayectoria, educación y cómo llegaste a tu situación actual. Claro, lo comparto. Inicié como jugador de ajedrez competitivo internacional. Antes de la música, de niño jugaba ajedrez competitivo contra niños de todo el mundo y representaba a Estados Unidos. Participé en el World Open. Mi mejor posición en un torneo fue el tercer lugar en Estados Unidos. Jugué contra Josh Waitzkin y Hikaru Nakamura, conocidos en el mundo del ajedrez. La película En busca de Bobby Fischer en los 90 fue sobre Josh Waitzkin, así que eso se sintió como una mirada a mi mundo en ese momento. A los 12 años tuve que decidir si seguía jugando ajedrez y estudiando en casa, o me retiro del ajedrez y voy a estar, ya sabes, seguir estando con otros niños y haciendo deportes y cosas así. Para mí en ese momento fue una decisión fácil. Decidí dejar el ajedrez competitivo y mientras estaba en la escuela fundé una empresa educativa para enseñar ajedrez a niños. Cuando me gradué de la universidad, estábamos en unas 200 escuelas y un par de años después en unas 400. De algún modo, desarrollaba habilidades empresariales mientras estudiaba música, y la manera en que mis estudios de música en la escuela eran en realidad como un alivio del trabajo que hacía el resto del tiempo, prácticamente todo el día en ese entonces. Y sí, entonces, en cuanto a cómo pasé de eso a trabajar en inteligencia artificial y finalmente a colaborar con muchas empresas, Fortune 100 no fue necesariamente el camino más directo. De hecho, le agradezco a LinkedIn por eso. En los inicios de LinkedIn, cuando decidí dejar la empresa que construía con mi hermano para hacer algo diferente, revisé industrias interesantes y la consultoría me pareció atractiva porque da acceso a mucha información y culturas, empresas y personas de todo el mundo. Por eso decidí intentar entrar en consultoría. Así que, de hecho, entré a LinkedIn y creé un perfil y contacté, ya sabes, envié mensajes en frío a algunas personas pidiéndoles entrevistas informativas sobre cómo era trabajar en sus firmas de consultoría en Seattle, a donde yo quería mudarme. De 5 mensajes sin mail tenía 5 créditos. 3 fueron conversaciones y 2 ofertas de trabajo. Fue solo una combinación de suerte y de los primeros días de LinkedIn cuando muy pocas personas estaban ahí. Y sí, uno de ellos terminó siendo para Accenture. Y así pude unirme a Accenture en el área de estrategia, ya sabes, dentro de este grupo de estrategia. Y el primer cliente con el que trabajé fue Microsoft. Y definitivamente fue suerte que llegué justo en ese momento, justo antes del cambio de director ejecutivo de Steve Ballmer a Satya. Y entonces sentí que, bueno, esto de la analítica parece algo importante. Debería aprender más sobre esto. Así que tomé el curso de aprendizaje automático de Andrew Ng en Coursera y fui a todas las conferencias de aprendizaje automático que pude encontrar en el área de Seattle, que en ese momento eran bastantes, y aprendí a escribir código JavaScript de pila completa y obviamente SQL y Mongo y eso. Después hice contactos en Accenture, donde estaba para liderar proyectos de analítica. Al salir de Accenture y unirme a una firma boutique, ya podía crear una práctica completa de software y analítica. Atendíamos sobre todo a Microsoft y Amazon. Luego me uní a Microsoft como líder de estrategia de inteligencia artificial en Estados Unidos, gracias a un ex cliente que ahora era Chief Technology Officer en ese grupo. Así que sí, fue un camino un poco inorgánico o tal vez accidentado para llegar ahí. Pero mucho tuvo que ver con la combinación de, ya sabes, como dicen, la suerte se encuentra con la oportunidad y estar preparado. Siempre fui muy curioso, hice contactos y actué correctamente con todos los que conocí. Y entonces, cuando surgían oportunidades, sentían que podían decir, oh, puedo proponer a Brian para eso. Suficientes de esas oportunidades funcionaron como para que haya sido una carrera realmente interesante y emocionante. Es una historia fantástica. De hecho,
También inspira mucho. Tengo una pregunta relacionada. Entonces, a los 12 años te fuiste. Entonces, Cuéntanos sobre tus padres y tu educación, porque hoy vemos una sobrecarga de información y tecnología. Es admirable que alguien mantenga su espíritu emprendedor en el servicio y en el ajedrez, que exige mucha disciplina y concentración mental, y a la vez crear algo con tu hermano y después iniciar en LinkedIn. Siento que esto, no sé si quieras hablar de eso o no quiero ser demasiado personal, pero siempre me gusta porque la gente que nos escucha a veces lo complica demasiado y me encanta la simplicidad de tu historia, directa al grano, muy enfocada. oh, gracias. Sí, mis padres eran, mi mamá era, ya no trabaja en eso, pero era científica de laboratorio clínico o técnica médica. Ella trabajaba en hospitales, usando un microscopio para analizar sangre y otras muestras, determinando enfermedades y realizando diversas pruebas. Eso hacía, así que era científica. Y luego mi padre estaba en el otro extremo, tal vez del espectro laboral en cuanto al tipo de trabajo. Él era contratista general. Así que mi infancia involucró a mi madre leyendo mucho y luego mi padre, que también disfrutaba mucho leer, pero sus, ya sabes, todos estos recuerdos principales para mí de niño son ir con él en su enorme camioneta a una obra y usar un cinturón de herramientas. Y hay un recuerdo muy firme que siempre voy a recordar, que es que fui con mi papá y él me amarró una cuerda a la cintura entre yo y la chimenea y yo iba por el techo colocando estas tejas para que él pudiera venir detrás de mí y clavarlas. Así que estábamos haciendo como una remodelación para nosotros, para una de, ya sabes, para esta casa. Eso para mí representa perfectamente mis fines de semana de infancia. Siempre me sentía muy orgulloso. Creo que para cuando tenía quizá 13 o 14 años ya podía clavar un clavo en, ya sabes, 2 golpes. Correcto. O si lo hacía justo bien, a veces hasta de un solo golpe. Así que sí, mucho de ese trabajo físico venía de su parte. Y por el lado de mi mamá, ella estaba muy interesada en la ciencia, obviamente en las matemáticas, así que sí, eso es para darte, supongo, la respuesta. Espero que eso responda a tu pregunta. No es muy especial y siempre me gustan estas cosas porque creo que parte del éxito de personas como tú y muchas de las personas que presento y algunas de las personas más exitosas e inspiradoras es cómo deconstruyen su historia personal. Hemos estado teniendo. Aquí hemos recibido personas con antecedentes muy diversos, desde familias destruidas hasta quienes, como tú, han formado una gran familia. Lo importante es qué haces con eso, y esa es la belleza. Siempre me gusta deconstruirlo y avanzar. Así que gracias por compartir eso con nosotros y yo también siempre aprendo con estos detalles, así que una de las cosas que quiero, por supuesto, tocar aquí son muchas cosas diferentes, pero mencionaste que comenzaste tu carrera después de tu infancia, que ya era bastante dinámica, eso ya es una carrera en sí misma, y en ajedrez no sabía tus logros. Felicidades, pero al iniciar LinkedIn y con solo 5 correos, lograste un puesto importante en grandes empresas globales. Por supuesto, ahora LinkedIn tiene más de 1.000 millones de personas ahí y creo que ahora probablemente tienes que enviar unos 200 correos electrónicos para conseguir a veces una o dos respuestas exactas. Sí, pero cuéntanos más sobre eso. En ese entonces, como dijiste, Weir, estabas en Microsoft en transición de Chief Technology Officer a director ejecutivo y luego a otro director ejecutivo. Además, pasaste por empresas como Accenture y por Seattle. Por supuesto, es una ciudad muy dinámica y tecnológica, una de las más avanzadas del mundo. Comparte con nosotros lo que desees de su historia y trasfondo. Seattle en ese momento era muy dinámica. Quiero decir, aún lo es, pero esto fue cuando Seattle empezaba a ser la capital de la nube, ¿verdad? Personas y empresas de todo el mundo, incluidas grandes compañías, construían centros de nube. Me mudé a Seattle en un momento muy afortunado. Siempre es buen momento para mudarse a una ciudad, pero era emocionante estar allí mientras llegaba gente de todo el mundo, muchos con experiencia técnica. Y creo que eso me benefició mucho porque estaba conociendo a personas que eran muy técnicas. Y mi experiencia, yo era muy técnico en el lado musical, ya sabes, habiendo escrito sinfonías y cosas así. Así que esa parte de mi cerebro la podía usar, pero me intimidaba mucho la idea de escribir código.
Y así, pero mientras más conocía a otras personas que, ya sabes, eran como yo, pero que estaban, ya sabes, bien empleados ganando varios cientos de miles de dólares al año escribiendo código, me di cuenta de que tal vez yo también podría aprender a escribir código. Y les preguntaba, ¿es demasiado tarde para que yo intente aprender a escribir código? Y así aprendí, ya sabes, esa es parte de la razón por la que me esforcé y decidí aprender en las noches y los fines de semana cómo escribir Java, primero SQL y después JavaScript, R y Python. Y nunca con el objetivo de ser empleado de tiempo completo como desarrollador de software o científico de datos, sino siempre con la idea de que, gracias a mi mentalidad estratégica por el ajedrez y los negocios, podría cerrar la brecha entre análisis de datos, inteligencia artificial y estrategia. Ese fue mi objetivo desde el inicio. Entonces, ¿qué es eso? Hace 11, 12 años pensé, está bien, la fusión entre los dos, ahí es donde quiero estar. Y eso es más o menos lo que guiaba cada paso en el camino. Cuando tenía varias oportunidades, las veía como, ¿eso se alinea con ese objetivo? ¿Y si no se alinea exactamente? ¿Es un paso que sería útil como una base para acercarme a ese objetivo final? Y luego pasar a Microsoft para ser el líder de estrategia de inteligencia artificial para Microsoft Estados Unidos, se sintió como, ok, eso definitivamente está perfectamente alineado. Y realmente ese puesto consistía en volar para reunirme con ejecutivos de nivel C de empresas Fortune 500 para ayudarlos a entender en qué punto estaban con su estrategia de inteligencia artificial y luego básicamente ser un recurso de Microsoft para ayudarlos a desarrollar su estrategia de inteligencia artificial con, por supuesto, el objetivo de que sus cargas de trabajo eventualmente terminen en Azure y generen ingresos para Microsoft. Pero era muy único porque, a diferencia de las firmas de consultoría que ayudan con la estrategia y que se les paga por ese periodo de tiempo en el que están ayudando con la estrategia, ¿verdad? Ese es su entregable. Ahora te hemos ayudado con tu estrategia. Aquí está nuestra factura. Esto fue interesante porque en Microsoft no cobramos porque mi equipo y yo ayudáramos con su estrategia. El objetivo era agilizar que tuvieran cargas de trabajo reales en producción y que agregaran valor. Era una iniciativa enfocada al futuro. Y entonces yo era evaluado por qué tan efectiva era la estrategia para realmente crear valor en el mundo real, en lugar de solo, ok, entregué una presentación bonita de PowerPoint que tiene sentido, y no es por menospreciar otros tipos de consultoría. Simplemente era una posición muy única en la que estar. Eso es fascinante. Así que eso me lleva a una de las preguntas. Entonces, como alguien que ha estado a la vanguardia de la inteligencia artificial durante la última década o incluso más, pero al final del día, la inteligencia artificial que tenemos ahora ni siquiera tiene 10 años porque hubo muchas trayectorias diferentes. Entonces, ¿cómo fue tu tipo de inicio? Mencionaste la analítica y el código. ¿Cómo llegaste a ser el experto en inteligencia artificial que eres y cuál ha sido tu trayectoria en ese campo? En mi caso, todo inició por mi pasión por la ciencia ficción. Me gustaría escuchar la tuya y también cómo has estado viendo estas olas. Sí, bueno, yo diría que mi pasión por la inteligencia artificial vino un poco desde de una perspectiva práctica. Diría que, ante todo, por estar trabajando, estando en un punto de mi carrera donde estaba desarrollando habilidades básicas en Accenture y estaba en una posición en la que podía elegir, ok, ya sabes, y probablemente, ya sabes, en general en consultoría uno elige su especialidad. Soy gerente de proyectos y voy a certificarme Project Management Professional del Project Management Institute para avanzar en mi carrera, o bien soy analista de datos. Y entonces me iba a enfocar solo en eso. Así que creo que, ya sabes, en las etapas en las que estaba en mi carrera, habiendo entrado recientemente al mundo de la consultoría, vi que la gente estaba eligiendo sus especialidades y pensé, ok, ¿qué quiero hacer yo? Y miré al grupo de socios directores en Seattle y me di cuenta, ok, en ese momento ya estaba el gurú de ventas y marketing y había, ya sabes, todas estas personas en diferentes posiciones que tienen una gran experiencia. Pensé que quizá no hay un lugar en la mesa donde alguien tenga ese profundo entendimiento de inteligencia artificial y estrategia, o en ese momento de analítica y estrategia. Y por eso me enfoqué en eso. Y luego, en cuanto a, ya sabes, creo que la razón por la que pude, primero creo que simplemente es una curiosidad insaciable. Creo que cualquiera puede pensar en algún momento que no podrá alcanzar el conocimiento necesario para entrar o ser líder en un campo. Pero la verdad es que, ya sabes, todo está, yo diría que prácticamente ahora mismo, si decides convertirte en el líder mundial en, ya sabes, implementar sitios web de WordPress, tal vez esa no sería la mejor oportunidad para ti porque ya es algo muy conocido, bien documentado y hay muchos otros líderes ahí.
Pero si miras un espacio en crecimiento, como si dijeras, ok, inteligencia artificial espacial, por ejemplo, y dijeras, quiero ser un líder en ese espacio. Bueno, ahora mismo, todos están hablando de inteligencia artificial generativa y están hablando de inteligencia artificial agente, pero realmente no hay tanta conversación sobre inteligencia artificial espacial todavía. Ya existen algunas conferencias incipientes. Hay artículos en varias conferencias que vas a ver, pero eso va a aumentar. Y tal vez el próximo año, o en un par de años, habrá un gran auge donde todos estarán hablando de la inteligencia artificial espacial y las personas que la estén estudiando estarán haciendo redes con las pocas personas que ya están investigando en ese campo, conectándose con ellas, compartiendo sobre su investigación y publicando al respecto. Ellos podrán crear relaciones desde el inicio, mientras esas personas agradecen que notes su trabajo e investigación. Antes, si investigabas inteligencia artificial agente hace 5 o 10 años, no sentías ese agradecimiento porque no era tan común. Entonces, quizás solo esperas que la gente reconozca tu participación. Así que diría que esa es una gran parte de, creo que para mí, el camino del liderazgo fue la combinación de ser insaciablemente curioso, elegir algo que sentía que iba a ser importante pero que todavía no era lo más popular. Creo que el tercer aspecto fue hacer mucho networking y recordar una cita famosa, aunque olvido de quién es, quizá Emerson. A veces se le atribuye a Twain, pero me dijeron que eso es incorrecto. Esta cita muestra que cada persona vive esto en distinto momento. Él dijo, cada hombre es mejor que yo. Y con ese fin aprendo de él. Yo, por supuesto, cambié eso a que cada persona es mejor que yo en algún aspecto. Y por eso aprendo de ellos. Y creo que tener esa mentalidad y estar en una etapa de mi vida y carrera donde podía hacer mucho networking y vivía en un área donde algunas de las personas que conocía casualmente eran, por ejemplo, la persona que puso la S en Hypertext Transfer Protocol Secure como ejemplo. Seattle tiene una gran concentración de mentes brillantes y talento. Y creo que eso fue otro componente, pero si no hubiera estado ahí, si solo hubiera estudiado ya sabes, solo leído libros y tomado cursos en línea, no habría funcionado. Y si solo hubiera hecho networking y nunca hubiera llegado a casa y dicho, ok, esa persona habló de eso, voy a leer, voy a comprar todos los libros que pueda encontrar sobre eso y profundizar y realmente tomar cursos y todo eso, cualquiera de esas cosas por separado, creo que no me habría llevado a donde estoy hoy. Fue la combinación, sí. Eso es fantástico y también una gran inspiración sobre la importancia del networking y de buscar los nichos y las cosas que están sucediendo y también prestar atención. El reto a veces con los emprendedores o innovadores es prestar atención a los detalles de las personas que están haciendo cosas. Quiero cerrar la parte sobre tu carrera, o al menos la parte corporativa de tu carrera, porque tu carrera todavía está comenzando. Entonces, un poco de tus logros destacados. Mencionaste Microsoft, estuviste en Accenture y también hiciste la transición de empezar inicialmente en la parte de LinkedIn a ocupar grandes puestos dentro de estas organizaciones. Y lo mencionaste antes, que muchas de las cosas que estamos haciendo, empezando a crear estrategias alrededor de, en el caso de Microsoft Azure y las primeras estrategias de inteligencia artificial. ¿Cómo va eso? Solo para entender, y claro, esto fue en los primeros días antes de la explosión de la inteligencia artificial generativa y todo lo que ha pasado en los últimos 2 o 3 años, pero un poco para entender este recorrido dentro de las corporaciones y cómo ves también que la gente percibe la inteligencia artificial. Por supuesto, siempre estuviste a la vanguardia y en este momento incluso creo que muchas de las cosas que vamos a estar discutiendo, muchos no entenderán todo, pero si estás en mi canal de YouTube, seguro comprendes algo o incluso más. Pero solo esta narrativa corporativa, porque sé que en este momento tenemos efectivamente una gran escena del ecosistema de startups, una gran escena. Quiero hablar de la inteligencia artificial espacial, que es mucho más avanzada. Antes, hablemos de esta inteligencia artificial corporativa y las narrativas. Desde una perspectiva corporativa, al volar para reunirme con esas empresas, pensé, el objetivo es entender por qué la gente no es como la inteligencia artificial de Microsoft. La pila en ese momento, esto fue en 2019, ya estaba ahí, estaba lista. La gente podía obtener valor, ¿verdad? Y aún así, la cantidad de adopción que se anticipaba, sentíamos que había mucha más oportunidad por desbloquear. Así que el objetivo principal para mí era, ok, primero evaluar cuál es el estado de estas diferentes empresas. ¿Qué falta? ¿Qué necesitan realmente para poder desbloquear la cantidad de oportunidades que presentan estas tecnologías? Mi pensamiento inicial era que hasta ese momento yo había estado en el área de practicantes, construyendo y dirigiendo soluciones de inteligencia artificial con presupuestos de 5 a 200 millones, llevándolas completamente a producción.
pero no había estado en una posición de liderar la estrategia desde la perspectiva general de la empresa. Así que eso era emocionante, nuevo e interesante. Así que mi pensamiento inicial fue, bueno, obviamente ya hay alguien más que ha estado trabajando en esto y yo solo aprenderé de su experiencia. Y fue ahí donde empecé a hacer contactos con muchas universidades y de nuevo apliqué ese enfoque de networking para decir, déjame averiguar quién ya ha dominado el tema de la estrategia de inteligencia artificial para poder aprender de ellos y quizá construir sobre su trabajo. Y lo que descubrí fue que había personas realmente brillantes que estaban trabajando en ello y que habían logrado algunos avances. La mayoría de las organizaciones en ese momento intentaban entender cómo aplicar el manual de transformación digital y aplicarlo a la inteligencia artificial. Como el concepto de transformación digital de pasar de lo análogo a lo digital, habían tomado ese enfoque para modernizar aplicaciones y decidir si estar o no en esa nube o en la nube pública o privada. Y estaban expandiendo eso a, ok, ahora vamos a involucrar la inteligencia artificial en ese mismo enfoque y a aplicar el mismo pensamiento, el mismo proceso de razonamiento y el mismo proceso de priorización. Y hay varias razones por las que eso nunca iba a funcionar. Y eso lo vi de primera mano. Me reunía con estos ejecutivos y observaba desde fuera, pensando que esto no funcionaba. Y entonces sentí que, ok, primero necesitamos cambiar la forma en que pensamos al respecto. Por eso empecé a hablar de transformación autónoma, porque pensé, ok, hemos pasado de lo análogo a lo digital, y ese es un tipo de proceso. Pero ahora estamos pasando de lo digital a lo autónomo. El nuevo punto de referencia es lo autónomo. Cuando la gente oye eso, se pone nerviosa y piensa si todo en la empresa será autónomo. Diría que pasa igual con lo digital. Una empresa no se vuelve digital de inmediato. Todavía hay personas, todavía hay edificios, todavía hay mucho acceso físico en muchas empresas. Lo mismo ocurrirá con lo autónomo. Habrá más procesos, agentes y sistemas autónomos, pero aún existirán personas, edificios y activos físicos, etc. Y esa fue una gran parte de lo que me hizo entender y sentir la iniciativa de decir, necesito crear algo y experimentar con estos líderes globales y exponerme y exponernos y decir, creemos que deberíamos hacerlo de esta manera y estamos dispuestos a invertir nuestros recursos aquí. Y les estábamos pidiendo que se comprometieran a invertir sus recursos ahí. Afortunadamente, esos marcos que creé en ese tiempo se convirtieron en un modelo global. Y me pidieron capacitar al resto de las subsidiarias de Microsoft en ellos. Y de alguna manera formaron la base, diría que el punto de partida, que luego, cuando estuve en Microsoft Research, trabajando en inteligencia artificial autónoma y coinnovación, aproveché parte de lo que obviamente había aprendido y después desarrollé nuevos marcos específicos para la coinnovación. Y luego, cuando escribí mi libro, tomé lo que aprendí y continué. Después tuve más tiempo para desarrollarlo y hacerlo más sólido. Y diría que es aplicable a cualquier contexto, en lugar de solo al nivel ejecutivo dentro de, ya sabes, estas empresas Fortune 500. No, es increíble. Me gusta cómo reúnes varios ángulos para acercarte a las personas e impulsar la innovación con co-creación e integración con la gente. Así que de tu carrera en el mundo corporativo te fuiste por tu cuenta, digámoslo así, y también comenzaste tu carrera como conferencista global y personalidad en la industria. Pero además lanzaste el libro Transformación Autónoma, creando un futuro más humano en el año de la inteligencia artificial en 2023. Y el libro, por supuesto, sigue siendo muy impactante en este momento. Así que solo esta transición de dejar el mundo corporativo, empezar a construir tu marca personal y... Así como el libro. Bien. Mundo corporativo, marca personal, libro. Bien. Así que al dejar el mundo corporativo, cuando anuncié que mi libro iba a salir, recibí una gran cantidad de mensajes de personas con las que trabajé anteriormente que decían, oye, ¿quieres venir a dar una conferencia? ¿Quieres venir a asesorarnos? ¿Quieres venir a hacer talleres, etcétera? Pensé en dejar Microsoft para dedicarme a esto por completo. Y luego tuve una ventana de 6 meses antes de que mi libro se lanzara y sabía que eso también iba a abrir nuevas oportunidades. Así que dejé Microsoft en abril de 2023. Y sí, y luego para cuando, ya sabes, el primer año fue realmente interesante. Dije que sí a muchas cosas que, ya sabes, sin necesariamente tener, no era como si todo fuera una línea y un plan claros. Hay algunas cosas a las que dije que sí, que solo pensé, bueno, estoy tratando de que el libro se conozca, estoy tratando de que mi nombre se conozca, así que solo voy a hacer esto y, ya sabes, ir a hablar en ese podcast o ir a hablar en ese evento, ya sabes, donde a veces solo cubren viajes, pues, si sentía que había, ya sabes, la cantidad adecuada de personas o lo que sea. Y luego el segundo año, así que para finales de ese año me di cuenta,
está bien, necesito, y durante ese tiempo, volviendo a la segunda parte de tu pregunta que era la marca personal, me di cuenta, está bien, he estado aprovechando la marca de Accenture cuando estaba ahí. Después, al ir a una firma boutique, viví cómo es trabajar con una marca mucho más desconocida. Y luego regresé a Microsoft y de nuevo pude aprovechar la marca de Microsoft, por así decirlo. Es muy fácil conseguir una reunión cuando trabajas para algunas de estas grandes empresas. Así que pensé, está bien, ahora que me voy, necesito averiguar cuál es mi marca, qué voy a hacer. Y eso fue un gran aprendizaje para mí, porque una de las cosas que hice cuando inicialmente le puse nombre a mi empresa, como verán, si alguien compra el libro, todavía creo que la contraportada me describe como el director ejecutivo de la empresa rentable y buena, que es como inicialmente llamé a la empresa de soluciones para el futuro, y porque en el libro hablo de cómo hay personas que el trabajo que hacemos, ya sabes, hay avaricia y luego hay altruismo, ya sabes, en los dos extremos de un espectro. Y muchas veces la gente piensa que si haces algo que genera ganancias, debes ser una persona avariciosa, ya sabes. Y cualquier cosa sin fines de lucro automáticamente es altruista. Así que traté de desglosar eso en mi libro para decir que, ok, puedes, ya sabes, sí, la avaricia es sacrificar todo por dinero. El altruismo es estar dispuesto a sacrificar dinero por algo bueno. El punto medio es neutral. Ahí están la mayoría de los profesionales. Solo buscan ganarse la vida y alimentar a sus familias. Y cualquier cosa a la derecha de lo neutral, hacia el altruismo, la llamo bien rentable. Haces algo que mejora el mundo, aunque solo sea aumentando el valor de tu producto o mejorando tus condiciones laborales. Entregar algo más rápido. No necesariamente tendría que estar alineado con criterios ambientales, sociales y de gobernanza, aunque obviamente esa es una alineación muy clara. Criterios ambientales, sociales y de gobernanza entraría en la categoría de lo bueno. Con el tiempo noté que algunos decían, cuando oímos bien rentable, creemos que buscan mejorar el producto y no necesariamente una iniciativa criterios ambientales, sociales y de gobernanza, una iniciativa. Así que no creímos que tuviera sentido trabajar con alguien llamado una compañía de bien rentable. Me di cuenta de que tenemos un problema de marca. Sobre lo de la marca, no lo había dicho antes, pero cambié el nombre de la compañía de bien rentable a la que resuelve el futuro. Estás eligiendo un futuro que quieres resolver. Podemos hablar de resolver para ese futuro en vez de solo problemas. Sí, aprendí sobre marca en el camino y trabajé en construir mi marca personal en LinkedIn y ya sabes, contribuyendo a varios medios como Fast Company y otros. Así que, sí. Y luego olvidé la tercera parte que mencionaste. La tercera parte trata del libro, que ha sido una aventura increíble al presentar marcos basados en mis experiencias en Microsoft y otros completamente nuevos. Y fue nominado para el premio Thinkers 50 Breakthrough Idea. Tuve la oportunidad de asistir a una gala increíble en Londres que organizaron. Y al final no gané ese premio, pero aún así fue increíble estar ahí y conectar con tantos líderes de pensamiento en gestión a nivel global como Amy Edmondson, que es un gran ejemplo, Rita McGrath, etc. Y luego, realmente con el libro, empecé a enseñar a otras organizaciones a través de talleres y cosas así sobre algunos de los marcos fundamentales del libro. Eso me llevó, en mi primer año tras dejar Microsoft, a enseñar a las organizaciones sobre los marcos y asegurarme de que fueran lo más útiles. Y luego, el segundo año fue darme cuenta, ok, esto ahora es como para esta época el año pasado, recibí la retroalimentación de que se habían estructurado inversiones por más de $20,000 millones basadas en los marcos que presenté en el libro. Así que pensé, ok, está funcionando. A la gente le gustan y valoran los marcos. Así que ahora necesitaba, ya sabes, hace un año decidí que era momento de empezar a construir para escalar, para poder llevar esto más allá de solo yo saliendo y estando en el circuito de conferencias o yendo a las empresas. Así que construí, me asocié con LinkedIn Learning para crear un curso de LinkedIn Learning que salió el pasado octubre. Y luego estoy en asociación con Emeritus para crear un curso que se pueda implementar en toda una organización si quieren cambiar su sistema de toma de decisiones a uno impulsado por la razón, que es una de las ideas del libro. Y también he estado trabajando con Maven para crear varios cursos. Así que creé un curso de fundamentos para resolver el futuro que realmente disfruté enseñar y que dejé en pausa por un tiempo. Y ahora Pascal Burnet y yo hemos presentado un curso de inteligencia agéntica para líderes que de hecho comienza en abril. Así que sí, eso es parte de lo que he estado haciendo basado en el trabajo del libro para poder continuar.
Lo percibo como la introducción de un sistema de liderazgo creado para la era de la inteligencia artificial. He seguido construyendo sobre eso según la retroalimentación y al aplicarlo con empresas. Sigue evolucionando, pero el libro es la base. Así que dediquemos un tiempo al libro. El libro tiene 8 partes y sugiero a toda la audiencia que pondremos los enlaces al libro, a Wiley y a las diferentes cosas. Así que de las 8 partes terminas realmente en la 8ª parte de las tecnologías de transformación de Tomás. Y por supuesto, no empiezas con los fundamentos. Sobre este marco mencionaste el caso de estudio donde los efectos giran en torno a $20,000 millones en cambio, estructura y proceso. No lo era, pero me volví fanático del proceso y sé que debo aprender más, especialmente para quienes nos escuchan. Un poco de promoción del libro para quienes no lo conocen, pero prefiero escucharlo de ti, especialmente las áreas que consideras más interesantes. Me encanta cómo lo planteas. Por ejemplo, Shept ayuda a despejar la niebla digital, uno de los mayores retos, ya que al entrar en ella olvidas lo que realmente importa. Y también, por ejemplo, tu parte 6, diseñar para la inevitabilidad, que probablemente es lo más importante, cómo diseñas, especialmente ahora, la inteligencia artificial. Está bien, haré mi mejor esfuerzo, es mucho contenido. Para ser honesto, me doy cuenta en retrospectiva que probablemente habría sido aún más efectivo desde una perspectiva de ventas si hubiera enfocado el libro aún más. Mi objetivo era brindar a las personas lo necesario para liderar y lograr un cambio significativo en la era de la inteligencia artificial, y creo que yo me siento muy satisfecho con cómo resultó. Estoy muy emocionado con todo el contenido del libro, pero es muy amplio y profundiza un poco en bastantes temas. Así que ya sabes, abarca el pensamiento sistémico, por ejemplo, y esta idea del diseño sistémico y cómo, por ejemplo, hay una cita increíble de un mentor mío, Harold Nelson, quien es uno de los padrinos del diseño sistémico. Y él dijo, el fuego no fue descubierto, fue diseñado. Y existe esta idea de que creo que muchas veces pensamos que solo seguimos un proceso y obtenemos el resultado, cuando en realidad tenemos que tener la capacidad de ver que en realidad estoy diseñando el futuro de alguna manera, aunque sea a pequeña escala, no tiene que ser grandioso. Podría ser que tenga un equipo de 2 personas o que esté solo haciendo este trabajo y podría rediseñarlo para que sea más efectivo de alguna manera. En cuanto a dónde creo que comienza con una introducción a estamos en una nueva era. Vamos más allá de la transformación digital hacia la era autónoma y profundicé un poco al describir qué es la transformación autónoma, cómo es diferente de la transformación digital. Y luego decidí ser un poco atrevido y agregar algunas frases nuevas ahí, como una reforma digital y autónoma. Todos hablan constantemente de la transformación digital. E incluso si dices que me conecto, sabes, yo no. Tengo una tostadora digital, así que es electrónica y ahora es parte de mis dispositivos digitales. Cualquier cosa y todo se etiqueta como transformación digital. Entonces pensé, ¿qué hacemos con todas estas iniciativas que pasan de lo análogo a lo digital, pero no transforman nada? Básicamente es lo mismo, pero ahora es digital, lo cual está bien. Y podría ser muchas veces más eficiente, pero es el mismo proceso fundamental o el mismo valor que se está creando. Así que en realidad empecé con esa definición. Todo esto ocurrió antes de la inteligencia artificial generativa, cuando ChatGPT no existía y no podía recibir ayuda de la inteligencia artificial, lo cual agradezco. Comienzo definiendo trabajar hacia atrás. Y la palabra que cumple con esa definición en realidad es reforma. Y así, en el libro, describo la reforma digital como el proceso de mejorar algo, al pasar de lo analógico a lo digital, mejorando un proceso o un producto sin realmente transformarlo. No estás cambiando su naturaleza en absoluto. Así que un gran ejemplo de eso sería Expedia. El proceso de reservar vuelos, hoteles y autos de alquiler es fundamentalmente el mismo proceso general, pero ahora es digital. Así que ahora puedo hacerlo en mi teléfono, lo cual es exponencialmente más eficiente que hacerlo a través de un agente de viajes. Pero es el mismo proceso subyacente, así que eso es una reforma digital. Un ejemplo de transformación digital sería Netflix, uno con el que todos estamos muy familiarizados, donde, ya sabes, la experiencia real de acceder a películas ha sido transformada tanto que todavía estamos tratando de entender cómo va a terminar eso. Ya sabes, en las películas, durante el COVID, cuando las películas llegaban directamente al streaming en lugar de a los cines y cosas así,
La reforma autónoma, por lo tanto, sería algo donde pasas de lo análogo o de lo digital a lo autónomo, porque digital no necesariamente significa autónomo pero sigue siendo el mismo proceso subyacente. La robótica en el almacenamiento es un ejemplo de reforma autónoma. El proceso y valor son los mismos, solo que es divertido. Es significativamente más eficiente. Y luego, la transformación autónoma, todavía creo que donde han comenzado los destellos de la transformación autónoma, la gente ahora, creo que como comunidad global, la gente ha estado viendo más ejemplos y puede imaginar más fácilmente cómo podría ser eso que antes. Hace 2 años cuando salió el libro, pero diría que todavía no tenemos como un ejemplo perfecto. Creo que Rabbit R1, si hubieran logrado lo que se propusieron, habría sido un gran ejemplo de algo así. Así que el tipo de cosa donde si digo, ok, necesito, ya sabes, oye, se acerca una fiesta, van a ser 20 personas. Quiero tener esa cena. ¿Puedes asegurarte de que los víveres lleguen a tiempo? Solo le digo esa frase a un agente de inteligencia artificial autónomo. Tal vez revise sus decisiones o no. Así, antes de la fiesta llegan los víveres y recuerdo que le asigné esa tarea. Y si escalas eso a lo largo de toda tu vida, creo que eso, ya sabes, realmente será transformador. Y luego, lo último que comparto en esa cuadrícula es que la transformación y la reforma asumen que estás comenzando con algo que vas a transformar o reformar. Pero también hay momentos en los que simplemente tienes que crear algo desde cero. Así que también agregué la palabra creación afuera de esa cuadrícula de la matriz. Después, en el siguiente capítulo, compartí cómo todo eso se aplica, ya que la transformación es un medio para un fin. No es una meta, pero muchos tienen el título de vicepresidente de transformación digital. Eso no está mal. Pero creo que a veces en nuestra mentalidad como líderes podemos pensar, bueno, es parte de nuestra transformación digital y por lo tanto es lo correcto y eso es lo que deberíamos priorizar. Pero yo siempre, ya sabes, quiero enfatizar que es un medio para un fin. Así que desde donde estás hasta donde quieres llegar, dependiendo de cuál sea esa meta, puede que no necesites una transformación digital. Si estás en una organización de servicio al cliente y la gente odia, ya sabes, no poder hablar con una persona, podrías necesitar una forma de, ya sabes, reforma o incluso algo análogo, como retroceder y poner a más personas en tu soporte al cliente, como lo está haciendo Klarna. Y por eso creo que esa es una aclaración importante. Ir de donde estás a donde quieres estar podría ser unir este esfuerzo de aquí, que es una forma de reforma. Este esfuerzo de aquí, vamos a transformar un aspecto de lo que estamos haciendo para lograr el objetivo final al que aspiramos. Y eso es solo el primer capítulo. Sobre mi punto del gran alcance, he recibido más comentarios positivos sobre 2 cosas que las personas disfrutan. Hablaste de despejar la niebla digital. No entraré en detalles, pero trato muchas falacias lógicas involucradas actualmente en el mercado. Y esto fue hace 2 años y realmente, quiero decir, se ha alineado mucho con lo que hemos visto desde que salió ChatGPT y la cantidad de bombo, ruido y entusiasmo que realmente se basa en algunas de estas falacias lógicas, como la falacia de la pendiente resbaladiza, por ejemplo, o la falacia de apelación a la autoridad. El hecho de que seas una autoridad en física no significa que seas una autoridad en inteligencia artificial, ¿verdad? El hecho de que seas un líder empresarial muy conocido que ha logrado cosas increíbles y tal vez seas multimillonario, tal vez tengas autoridad para hacer dinero o para heredarlo, dependiendo de quién seas, pero eso no significa que tengas autoridad en inteligencia artificial o en blockchain o en lo que sea, Por eso ocurre seguido la falacia de apelación a la autoridad. Así que comparto algunas de las falacias clave y cómo verlas y cómo, ya sabes, romperlas y proteger tus modelos mentales de estas cosas como si fuera. Hay una cita increíble de Miguel Ángel donde dice, vi al ángel en la piedra y tallé hasta que lo liberé. Y creo que si pensamos en nuestro cerebro como ese bloque de mármol y tenemos cuidado con quién dejamos que lo talle, ¿verdad? Porque no queremos que salga el modelo equivocado solo porque estábamos leyendo los títulos de los artículos y pensando, Dios mío, esto va a quitarnos todos los trabajos porque sigo viendo títulos de artículos sobre eso. Terminarías con el modelo equivocado. Así que, pero eso es, ya sabes, las 2 cosas que diría que son probablemente las más únicas en cuanto a pensamiento y liderazgo son, 1, pasar de solo resolver problemas a resolver el futuro. Así que resolver problemas es el arte de deshacerse de lo que no quieres. Resolver el futuro es el arte de conseguir lo que sí quieres. Y no son lo mismo. Así que si ves a cualquier empresa enumerando todos los problemas que tiene y diciendo cuáles deberíamos priorizar, así es como mucha gente hace su plan anual o su plan a 3 años.
En cambio, olvidando por completo el sistema actual y preguntándonos, ¿qué futuro queremos tener para nuestra organización? ¿Qué valor queremos crear en primer lugar? Luego, retrocediendo desde ese futuro, preguntamos qué debe cumplirse para llegar ahí. Así se piensa en el futuro. Y solo lo menciono porque sé que he estado compartiendo muchas cosas rápidamente, así que solo lo menciono y pasaré al último, que es el impulsado por la razón. Creo que debemos dejar de ser organizaciones y sociedades guiadas por datos y pasar a ser guiadas por la razón, ya que la metodología basada en datos es anticientífica y puedo demostrarlo. La mayoría se sorprende cuando lo digo y lo entiendo, porque parece científico al tener datos. Pero si hicieras un diagrama de Venn entre la ciencia y estar impulsado por los datos, la única parte en la que se superponen es en los datos. Porque el método científico consiste en que hacemos preguntas o hacemos una observación o planteamos una pregunta. Formulamos una hipótesis. Realizamos un experimento, recopilamos los resultados de ese experimento, los analizamos y luego sacamos una conclusión, ¿verdad? Pero lo que hacemos en nuestras organizaciones en lugar de eso es que el principio podría ser el mismo. Hacemos una observación o hacemos una pregunta. Formulamos una hipótesis, es igual. Pero ahora, número 3, en lugar de realizar un experimento, recopilamos datos de cosas que ya hicimos o de Gartner o International Data Corporation o, ya sabes, de lo que podamos encontrar externamente. Analizamos los resultados de esos datos y luego formamos una conclusión que es nuestra decisión de inversión. Al final hicimos un experimento. En vez de llamarlo experimento, decimos que ya sabemos cuánto tiempo y dinero tomará y que tu desempeño se evaluará con base en eso. Así que, fundamentalmente, es una manera poco científica de hacer negocios y sistemáticamente elimina la innovación cuando intentas probar de antemano si algo va a funcionar o cuánto tiempo va a tomar. Pensar en cualquier expedición pionera sería ridículo. Podrías decir, exploraremos estos 6 meses y si no hallamos nada, dejaremos de explorar. Pero decir, bueno, seguro que vamos a obtener el resultado que absolutamente va a devolver valor en 6 meses en esto que nunca hemos hecho antes con este grupo de personas que nunca han trabajado juntas antes. Eso no es científico. Por eso creé la metodología basada en razones que pregunta, ¿cuál es nuestro objetivo? ¿Qué teorías deberían ser ciertas? Cada teoría se divide en hipótesis que deben cumplirse, como un árbol de decisiones, y eliges en qué invertir. En vez de medirlo con sesgo de aprobar o reprobar, se busca demostrar si la hipótesis es verdadera o falsa, y si es un paso hacia la meta. Y eso cambia fundamentalmente la conversación a nivel estratégico, ya sabes, de alto nivel, como el nivel del equipo de liderazgo senior, para que en vez de reducir todo a números de estos, son los proyectos que queremos, y aquí están todos los números. Y ahora solo estamos hablando y discutiendo sobre números. En cambio decimos, este es el objetivo que queremos lograr. Estas son las cosas que creemos que deben ser ciertas y así es como queremos probar esta hipótesis. Si alguien no está de acuerdo, te escucho. A mí tampoco me gusta que no sea rentable. Pero tendrás que ayudarme a buscar otra forma de probar esta hipótesis, ya que no te gusta la que propuse. Es tú y yo contra el problema, no tú contra mí. Y por eso, esa es probablemente mi parte favorita y la más única del libro. Muy, muy larga respuesta a tu pregunta. Espero que me perdones. Pero sí, me emocionaste. Así que Ahí está, es fantástico. Y no podría estar más de acuerdo con el ambiente, ¿no? Especialmente si nos enfocamos en medio de todas estas distracciones y también en nuestra metodología creativa para este enfoque. Así que esto me lleva hacia mi siguiente pregunta. Está bien, y hablando desde este punto, estamos en medio de un gran avance en términos de inteligencia artificial. Estamos discutiendo la inteligencia artificial general. Creo que ya estamos en la primera etapa de la inteligencia artificial general, pero una de las cosas que es realmente importante, y volviendo al enfoque, por supuesto que podríamos pasar horas aquí hablando sobre tendencias en inteligencia artificial, pero prefiero hablar más sobre las cosas que más te apasionan. Entonces mencionaste antes la inteligencia artificial agente y mencionaste la inteligencia artificial espacial. Por supuesto, Fei Li es de mis personalidades favoritas en inteligencia artificial y está en la misma lista que tú y yo. Pero una de las cosas que he estado entendiendo es que la inteligencia artificial espacial todavía está en sus primeras etapas, pero ya hemos tenido una disrupción masiva solo con los LLMs, que son puro lenguaje.
Entonces, a partir de estos LLMs y todas las partes por las que estamos pasando ahora, y también de estos L11S, estamos creando inteligencia artificial agéntica y ya sabemos que algunas de estas inteligencia artificial S agénticas ya son conscientes, sea lo que sea que definamos como conscientes, eso es una discusión mucho más grande, y también la inteligencia artificial espacial ahora está llegando a la robótica y por supuesto NBID, inteligencia artificial Microsoft, ¿no? Todos están trabajando en eso. Así que desde tu investigación en inteligencia artificial y ahora yendo más hacia el lado del entrenamiento, ¿cómo ves este cruce en el que estamos desde inteligencia artificial general o superinteligencia en una etapa temprana hasta esta iteración como humanos? Y también lo que acabas de decir sobre tu enfoque, que es un elemento clave, y por eso me encanta tu tesis sobre el enfoque y la narrativa, porque es muy fácil, y de hecho a mí me pasa como investigador, me pierdo, me pierdo porque me emociono con esto y sé que probablemente soy una de las personas más enfocadas, pero quiero tocar ese tema desde tu perspectiva, porque realmente creo que tú eres... Todavía está en tu cerebro. Creo que sí formó la manera en que pienso en muchos aspectos. Así que, y no me di cuenta hasta después, cuando me di cuenta, oh, tú no piensas así sobre, ya sabes, oh, nadie piensa así. Ok, no es que piense que pienso mejor que los demás de ninguna manera. Definitivamente no estoy tratando de presumir en ese sentido. Solo digo que después me di cuenta de todas las diferentes maneras en que eso simplemente moldeó la forma en que pienso. Y eso es algo interesante, ya sabes, mapear eso. Pero en cuanto a la respuesta a tu pregunta, sí lo creo. Lo primero que diré es que no creo que estemos en un camino ni que hayamos alcanzado ninguna forma de inteligencia artificial general. Seré sincero porque lo mencionaste, parece que lo crees. Voy a ser transparente y decir que personalmente no he visto nada que me dé esa impresión. Creo que lo que pasa, en mi opinión, es que en muchos casos confundimos las cosas. Y hay una cita increíble o más bien un libro completo de Hans Rosling llamado Factfulness, que realmente me gusta mucho. Supongo que lo conoces o lo has leído, es de los mejores. Y él habla sobre las ideas de cómo podemos malinterpretar las cosas basándonos en hechos que son ciertos. Así que es cierto que de este año a aquel año hemos tenido este nivel de avance en la inteligencia artificial, ¿verdad? Estos son los avances en inteligencia artificial desde 2018 hasta 2025. Podrías decir que así se puede prever dónde estaremos en 2030. Lo mismo aplica para mi hijo de 6 años. Puedes extrapolar. Ahora tengo 6 años de datos. Así de alto era cuando nació. Así de alto es ahora. Si usara la metodología basada en datos para decir qué dicen los datos que pasará con este niño, bueno, medirá más de 9 metros cuando cumpla 18 años. Pero claro, como humanos sabemos que hay una curva en S ahí. Aunque en esa curva en S parezca un palo de hockey, sigue siendo una curva en S. Y eso es lo que creo que está sucediendo. Y muchos están de acuerdo conmigo en el campo de investigación de la inteligencia artificial y muchos no están de acuerdo. Es firme. Dividido en este punto entre las personas que creen que ya hemos alcanzado o alcanzaremos la inteligencia artificial general y las personas que creen que realmente no hay una base científica para pensar que vamos hacia allá en este momento. No digo que nunca podamos lograrlo, pero no veo que estemos en ese camino. Creo que el desarrollo que estamos viendo es un acompañamiento. Así que eso es lo primero que diré. En cuanto a la inteligencia artificial agente, diría que el trabajo que estaba haciendo en Microsoft, estábamos implementando agentes de inteligencia artificial que en realidad no tenían nada que ver con los LLMs. Ni siquiera eran parte de nuestra arquitectura. Así que ha sido realmente fascinante para mí, como alguien que trabajó con agentes de inteligencia artificial con empresas Fortune 500 en Microsoft, ver cómo la inteligencia artificial generativa tomó el protagonismo cuando yo había asumido que algunas de estas otras, como la inteligencia artificial espacial y otras cosas, habrían llegado primero. Así que en realidad me sorprendí cuando eso sucedió por primera vez. Entonces me di cuenta, ok, la razón por la que esto emociona tanto a todos es porque es la primera versión de inteligencia artificial con la que pueden interactuar. Quienes trabajamos en inteligencia artificial llevamos años viéndola, experimentando y conociendo sus distintas aplicaciones. Sabes, Gartner dice que hay 27 formas de inteligencia artificial, ¿verdad? Para nosotros es interesante apostar cuál es la más emocionante. Y entonces me di cuenta, oh, por eso es tan emocionante para la gente, porque no tienes que saber nada sobre inteligencia artificial para escribir un mensaje en Chat Generative Pre-trained Transformer y experimentar el tipo de cosas que la inteligencia artificial puede hacer y lo rápido que puede hacerlo. Y por eso para mí despegó así. Me sorprendió cuando la gente empezó a mencionar agentes modelo de lenguaje grande y me emocioné cuando hablaron de agentes de inteligencia artificial, porque pensé, ok, genial. Me preparé al escribir el libro sobre transformación autónoma y estoy listo para ayudar a las organizaciones.
Cuando vi a personas de otros campos convertirse en influencers o expertos y decir que sabían de agentes de inteligencia artificial y que el modelo de lenguaje grande es clave, decidí llamarlo boca por cerebro. Hay agentes de inteligencia artificial con boca por cerebro que usan un modelo de lenguaje grande como el componente central para la toma de decisiones, lo cual es equivalente a tener una boca en lugar de cerebro, porque no es un cerebro, ¿verdad? Es una estructura diferente. Y por eso creo que ese no es el camino ni la manera. Creo que hay personas intentando crear agentes de inteligencia artificial, y no diré nombres porque no es el caso. ¿Es solo la idea de crear agentes de inteligencia artificial que hagan todo por sí mismos? Y la analogía que les doy a las personas es como una banda de un solo hombre o una banda de una sola persona. Si vieras eso en la calle, te impresionarías. Si ves a una persona tocando todos estos instrumentos diferentes y en realidad, ya sabes, no es horrible de escuchar, ¿verdad? Especialmente si incluso fuera agradable. Pensarías, wow, es realmente impresionante que esté tocando todos estos instrumentos y haciendo esta música. Y luego, si compras boletos para una sala de conciertos sinfónicos y vas a sentarte y está la cortina roja, la abren y ahí está esa persona de la banda de un solo hombre y va a tocar, ya sabes, una sinfonía de Mahler o Beethoven. Probablemente pienses, ay Dios mío, quiero que me devuelvan mi dinero, esto no es el tipo de música por la que gasté estos $100 o lo que sea para venir a ver. Y de la misma manera que algo que puede ser realmente impresionante y asombroso en un contexto, en otro contexto no funciona para nada. Eso es lo que estamos viendo hoy con los agentes de inteligencia artificial, donde la gente está creando estos experimentos controlados, donde ves eso y puedes extrapolar y pensar que esto va a cambiar todo. Y sin embargo, cuando intentas tomar esa idea y piensas, ok, cuando intentas aplicar ese tipo de agente en un contexto empresarial, donde ya sabes, aunque solo tenga errores o alucinaciones el 1% del tiempo, bueno, una planta de manufactura no puede permitirse el 1% de errores. No pueden hacerlo, serían millones de dólares perdidos. Ha sido fascinante ver este malentendido. Y entonces para mí el trabajo que estaba haciendo y lo que me emociona y me da esperanza es que podamos avanzar hacia agentes de inteligencia artificial que tengan redes neuronales como cerebros. Así que básicamente, ya sabes, se entrenan en una habilidad usando aprendizaje profundo, por refuerzo, en una simulación basada en datos o en un principio fundamental como una simulación de un entorno o de una máquina. Esto lo hicimos en Microsoft con empresas capaces de desarrollar una habilidad. Y la única manera en que usarías un modelo de lenguaje grande es ya sea en el proceso de entrenamiento, porque estás creando más datos simulados y datos sintéticos, o para interactuar con el agente de inteligencia artificial, pero no necesariamente con las alucinaciones que están en el proceso de toma de decisiones. Bueno, fue una respuesta larga a tu pregunta, pero eso refleja parte de mis ideas sobre la conversación polémica en el mercado actualmente. Esos son algunos de mis pensamientos. Sí, hay mucho. Creo que probablemente tiene que haber una segunda parte del podcast porque pienso que todo se trata de la definición creo que son dos partes, creo que solo para mi apunte, creo que sobre el SGI, creo que ya en eso difiero un poco contigo, pero claro, todo depende de la definición. Es una definición de inteligencia artificial general, porque existe en inteligencia artificial general la superinteligencia. Y además, Simon Altman ya habla de inteligencia artificial general. Y por supuesto también se menciona desde Anthropic. Él dijo 25, 26, pero sí. Es una larga discusión, pero en lo demás estoy de acuerdo contigo. Creo que el reto ahora mismo, probablemente tomaré ese para un segundo podcast. Me gustaría hacerlo porque creo que nadie realmente. Todos tienen miedo de definir para nosotros. Está el test de Turing, están las definiciones de inteligencia artificial general, definiciones que no puedes poner solo una y luego también, bueno, ¿qué es una conciencia digital para nosotros? Traje aquí a Nick Bostrom que está hablando sobre conciencia digital y por supuesto, probablemente es la mayor autoridad, al menos en inteligencia artificial y filosofía o en todas estas áreas. Pero bueno, volviendo a tu parte y quiero respetar tu tiempo, sé que tienes tiempo limitado, así que ya pasé algo de tiempo en cuanto al libro y toda esta parte de las tendencias y por supuesto mencionaste que ahora mismo también estás trabajando en un proceso de inteligencia artificial agentica. Así que veamos los agentes de inteligencia artificial y quiero ponerle un poco de sal a la estrategia para ti porque hice un estudio y quiero provocarte un poco, pero es más en buen sentido porque una de las cosas que he estado viendo, hice un cálculo sobre, por ejemplo, primero que nada, la cantidad de agentes de inteligencia artificial que tenemos. Y también, primero que nada, voy a ver la definición de lo que es un agente de inteligencia artificial y qué podemos
predecir las diferentes partes y una de las conclusiones a las que llegué fue, primero que nada, por supuesto, cuando ves los agentes de inteligencia artificial, estamos hablando de miles de millones de agentes de inteligencia artificial que ya están en Internet y mencionaste motores de búsqueda, mencionaste que algunos de ellos son algoritmos simples, pero ahora tenemos agentes de inteligencia artificial que están creando otros agentes de inteligencia artificial que gestionan agentes de inteligencia artificial y también, por supuesto, están todas las integraciones de copiloto y todas las grandes corporaciones y también lo que está haciendo OpenAI. Así que veamos, y veo que tú estás mucho más enfocado que yo. Así que si ves la definición de agente de inteligencia artificial y cómo ves la narrativa alrededor de eso, porque por supuesto hay mucho hype, pero también está la realidad. Y lo que me encanta de ti es que vas a la realidad y están todos los hechos. ¿Cómo ves esto? Y también uno de los retos que veo, creo, en toda la industria es una falta increíble de entendimiento de que esto se puede usar a un nivel muy práctico. Y por supuesto, cualquiera de nosotros probablemente tendrá 10 agentes de inteligencia artificial interactuando con nosotros todos los días, o probablemente 100 en algunos casos, si eres más avanzado. Pero quiero ir a la base. Sí, entonces la definición yo diría que hay dos que comparto con la gente. Una es la palabra agéntico, que se puede usar para describir cualquier cosa que se sienta agéntica. Si lo tienes, es más una experiencia de cliente o consumidor donde interactúo con un sistema. La forma en que interactúa conmigo se siente agéntica. Por lo tanto, es un sistema agéntico, así que esa es una definición que se está usando de manera muy amplia. Y luego, la segunda definición es un agente de inteligencia artificial. Lo describo como si pensaras en la CIA o el Military Intelligence, 6 en el interior de una agencia de inteligencia, ¿verdad? La inteligencia artificial es inteligencia artificial. Seguro hay un chiste de papá sobre inteligencia. Y lo que diría es que si defines los sistemas de inteligencia artificial por lo que hacen, en lugar de definirlos por... hay una confusión que tiene la gente donde intentan definir los sistemas de inteligencia artificial por cómo están hechos. Y no es una forma de definición como decir que esto está basado en aprendizaje por refuerzo. Ya sabes, puedes describir los sistemas de esa manera, absolutamente, pero es muy confuso para la persona promedio, incluso para los profesionales, no digamos para los consumidores. Así que, en cambio, digo que sí, en la comunidad técnica podemos definir esas cosas de esa manera, así como podrías definir un refrigerador basándote en, ya sabes, podrías describir todos los componentes técnicos, pero para el consumidor es como... Este es un refrigerador que mantiene mi comida fría, o sea, eso es todo lo que necesito saber, ¿no? ¿Funciona? ¿Cabe el refrigerador en mi cocina? Propongo que definamos los sistemas de inteligencia artificial según sus funciones. Así que lo primero que diría es que si imaginas un cuadrante, en la parte superior izquierda del cuadrante, o sea, mi derecha, tu izquierda, estaría un sistema de inteligencia artificial que básicamente puede responder preguntas. Así que sería como un analista, ¿verdad? O perdón, una fuente de información a la que puedes acudir, así como en una comunidad de inteligencia tendrías una fuente. Nuestra fuente dice que esa persona estará ahí a esa hora, pero no necesariamente sabes si eso es cierto porque solo es una fuente, tienes que verificarlo, ¿verdad? Así que lo primero es que los sistemas de inteligencia artificial pueden ser una fuente. Puedes hacerle cualquier pregunta. Aquí está puedes subir, aquí está lo que dijo mi doctor. ¿Tengo alguna enfermedad o algo de lo que deba preocuparme? ChatGPT, Claude u otros pueden darte respuestas que pueden ser verdaderas o no. También cuentas con un investigador a quien puedes pedirle que averigüe algo. Puedes investigar a fondo, revisar internet, buscar estas diferentes cosas y crear un itinerario de viaje o lo que sea. Entonces, ya sabes, estos modelos generativos son una especie de investigador, tal vez uno que está, ya sabes, drogado o algo así, ¿no? Porque todavía vas a obtener cosas alucinógenas que salen de ahí, pero es una forma de investigador. También hay un entrenador en la CIA dentro de la comunidad de inteligencia que te capacita en ciertas áreas. Esos son menos sobre inteligencia artificial generativa. Pueden usarla para interactuar, pero hay un sistema experto que te entrena con videos y similares. Trabajé con una empresa, una gran empresa manufacturera que hizo algo que me pareció increíble, que fue que grabaron a sus expertos realizando diferentes procedimientos y técnicas. Y luego tenían una aplicación generativa con la que podías hablar y te mostraba el video. Así que la aplicación generativa no te está dando las instrucciones ni potencialmente inventando cosas. Solo muestra un video de un experto haciendo esa acción. Y pensé que era un gran ejemplo, muy simple y de bajo costo, de cómo usar algunas de estas cosas. Así que eso es un entrenador.
Y luego el último es el agente, para responder a tu pregunta, que es algo que puedes enviar al campo para hacer algo, actuar y tomar decisiones de manera autónoma. Entonces, si yo, ya sabes, ese ejemplo que di de una tienda de abarrotes donde dije, oye, tengo una fiesta próximamente y quiero hacer un estofado de cordero y, ya sabes, van a ser 20 personas. Puedes asegurarte de que haya, ya sabes, refrescos y, ya sabes, tal vez una tabla de charcutería y los ingredientes que necesito para este estofado de cordero. Ve y encuéntrame una buena receta. Un agente de inteligencia artificial verdadero y desde mi lado como consumidor no debería necesitar saber si hubo uno o si hubo 100 agentes diferentes involucrados en ejecutar esa tarea. Como el refrigerador mantiene las cosas frías, no me importa cuántos cables o sistemas tenga. Solo quiero saber si mantendrá mi comida fría y si hará lo que necesito bien y a tiempo. Y que no use mi tarjeta de crédito para comprar cosas innecesarias en Amazon u otro sitio. No me importa si es esta o aquella tienda, ni si es este o aquel servicio de entrega. Solo me importa el resultado. Así que para mí esa es una manera en la que trato de ayudar a las personas a entender los agentes de inteligencia artificial en el contexto del consumidor. En el contexto empresarial, creo que hay una oportunidad aún más emocionante o igual de emocionante, donde puede difuminar las líneas entre organizaciones, porque hasta hoy, y el ejemplo que suelo dar es, ya sabes, hay un chiste de este comediante, Brian Regan, donde habla de lo gracioso que es cuando vas manejando por la autopista y ves dos camiones cargados de troncos pasándose uno al otro. Y piensas, espera un minuto, ¿no podría una llamada telefónica ahorrar ese tiempo? Porque ya sabes, y es como, oh, él hace todo un chiste sobre que tú tenías troncos. Pensé que necesitabas troncos, así que te los enviamos. Y de todos modos, creo que ese ejemplo es muy interesante porque, y si lo piensas como si vivieras sé que no vives en Estados Unidos, pero si vivieras, digamos, en la ciudad de Nueva York y yo vivo en Seattle y llamo a la compañía maderera ABC y digo, oye, necesito X cantidad de este tipo de material, esta madera. Dicen, vamos a revisar los almacenes. Sí tenemos esa madera, pero está en la ciudad de Nueva York. Tendremos que hacer una orden de compra y un chofer la llevará en camión por los estados para ti, lo que costará más. Podría decir que vale la pena y lo haré. Supongamos que llamas desde Nueva York, te mudaste. Me refiero a que ahora vives en Nueva York y trabajas para otra maderera, Maderas XXZ. Y ellos dicen, está bien, si tenemos, revisan sus almacenes. Sí tenemos esa madera. Está en Seattle. Hacen una orden de compra y ahora pagamos extra por tener dos conductores de camión en lados opuestos del país, conduciendo por todo el país. Es un desperdicio de emisiones. Hay muchas formas en las que es ineficiente. Pero la razón por la que es así es porque cada empresa maderera no tiene tiempo de llamar a todas las demás empresas madereras y revisar todos sus almacenes. Eso tomaría demasiado tiempo. Pero en el Internet de agentes al que vamos a entrar, en un mercado de agentes, cada organización puede tener agentes que los representen e interactúen tras bambalinas y a lo largo de las cadenas de valor para que realmente se pueda decir que podrían intercambiarnos de manera efectiva como clientes. Y yo, ya sabes, ellos reciben comisión por recomendación, así que ambos ganan. No habría problema. Desde nuestra experiencia, no sabemos ni nos importa si la madera X y Z es de donde vino la nuestra, solo que cumpla con calidad, tiempo y precio. Entonces lo mismo para ti. Así que para mí, si piensas en eso y lo extrapolas a otras industrias, hay aún más una obsesión por el cliente que estamos por descubrir. Pero creo que hay muchas organizaciones enfocándose en, bueno, ¿cómo vamos a construir un agente de inteligencia artificial? Se enfocan en la experiencia agéntica. Pero en el paradigma de Internet de agentes, sí, claro, hay un tipo de agente que vas a experimentar o tal vez varios tipos que experimentarás como usuario. Pero lo que sucede detrás de escena es mucho más interesante. Estándares y protocolos, negociaciones técnicas, micronegociaciones y transacciones que pueden ocurrir de manera autónoma sin nosotros. A ese nuevo paradigma lo llamo la sinfonía de agentes. Y eso es lo opuesto a ese tipo de agente de banda de una sola persona, donde los agentes han dominado habilidades individuales como ese ejemplo de agente donde yo quería la receta de ese estofado de cordero, un agente que lo domina.
Podría haber un subagente que no solo haya dominado conseguir recetas, sino que también haya dominado los estofados o una cocina específica, ya sabes, y pueda darme la mejor receta posible para esa cocina, de modo que mi agente con el que estoy interactuando no tenga que almacenar esos datos y esa información ni tratar de procesar todo eso. Solo interactúan con un agente para obtener la mejor receta. Luego están interactuando con un agente que tiene la experiencia para seleccionar y verificar qué tiendas tienen lo correcto. Interactúan con un agente realizando microtransacciones y negociando mediante varios agentes que gestionan el trabajo tras bambalinas. Y creo que de la misma manera en que alguien domina el violín, la tuba o el trombón, así será para los agentes, donde dominarán habilidades individuales. Y luego, parte de nuestro trabajo como personas será componer el equivalente en procesos de sinfonías y luego dirigir y construir sinfonías que puedan generar valor. La mayoría de este trabajo será valor que nuestras organizaciones aún no generan, pero como en el ejemplo de la madera, no deja a nadie sin empleo. Eso simplemente crea aún más valor. Creo que ahí veremos mucho de eso, aunque las noticias hablen de pérdida y reemplazo de empleos, porque eso vende revistas o genera clics. Creo que la mayor parte del valor que se va a liberar será aumentando los ingresos en lugar de reducir los costos. Estoy de acuerdo. Es muy interesante cómo mencionaste los costos y cómo integras esto en nuestro día a día. Hay que construir de forma integrada y explorar nuevas posibilidades. Ahí debemos abordar el tema de manera práctica. Sé que el tiempo se acaba, así que solo quiero... Por otros 26 minutos si quieres. Está bien, fantástico, así que me presionaste para cubrir mucho material, pero hay una pregunta muy importante. Tengo una para ti, ya que estás muy involucrado en la educación, enfocado en la educación efectiva y apasionado por todo lo que mencionaste y tu colaboración con universidades. Eso también es una de mis pasiones y siento que compartimos intereses. Hablamos sobre las muchas oportunidades que existen, como construir estas áreas y posicionar la marca. Eres un ejemplo. Iniciaste tu marca personal destacando una herramienta que luego se hizo común, identificaste la tendencia y te adaptaste, luego diste el salto del mundo corporativo a la marca creativa personal. Ahora hay muchas herramientas nuevas y algo especial para los jóvenes que nos escuchan es que recientemente entrevisté aquí a un futurista, Leonardo y Jared Leonardo. Él mencionó algo interesante. Tenemos, según él, cierta obesidad digital y ahora probablemente una niebla de inteligencia artificial que va a difuminar perspectivas, lo que tú llamas la niebla de la inteligencia artificial. ¿Cómo integramos todo esto? Porque tú estás muy enfocado y eres de esas personas, yo no. Probablemente como tú y yo, que realmente estamos muy obsesionados con lo que nos gusta. Pero para los jóvenes que nos escuchan, especialmente para las universidades, ¿cómo pueden? Y te doy un ejemplo. Por ejemplo, tengo personas en mi familia que estudiaron en universidades de primer nivel y no estoy hablando de casos recientes, como de hace un año, no voy a mencionar casos, pero universidades globales del top 10 y no tuvieron educación en lo digital. No. Educación en inteligencia artificial y eso me asusta mucho porque, por supuesto, algunos de ellos tú les enseñas o das clases como invitado y yo también. Pero el reto es cómo podemos, primero que nada, sacar el elefante de la habitación de la... Miedo, sí. Empecé a ver esto y terminaré con una cita de la baronesa Berna, quien también vendrá al podcast. Ella dijo algo muy bonito que me ayudó a disipar mis miedos sobre la inteligencia artificial. Creo que no podemos tener enemigos cuando se trata de la inteligencia artificial porque si dejamos que terminaré con esto, pero quiero provocarte de una buena manera porque al final la educación se trata de lo que se dice de disipar y desmontar estas cosas, pero ponerlo de una manera muy práctica. Me encanta eso, sí, creo que son dos partes. Voy a responder tu pregunta en dos partes. Una es que, como mencioné sobre el libro, hay falacias que están muy presentes en este momento, falacias lógicas, y una de ellas que mencioné, obviamente, es la falacia de apelación a la autoridad. Hay una historia increíble que creo que resalta esto. Stephen Hawking, uno de los astrofísicos más reconocidos del mundo, hace un comentario. Había una entrevista con la British Broadcasting Corporation en realidad no era sobre la inteligencia artificial, y como comentario aparte, él había recibido un nuevo sistema, un sistema de inteligencia artificial que le ayudaba a hablar.
Le preguntaron sobre su nuevo sistema de inteligencia artificial y él respondió que era muy útil. También le pidieron su opinión sobre la inteligencia artificial en general. Así que le están preguntando a alguien que es un experto líder, pero no en inteligencia artificial, ¿verdad? Él es un experto líder en astrofísica, pero nunca trabajó ni construyó modelos de inteligencia artificial. Entonces, pero él hace un comentario diciendo, ya sabes, las versiones actuales de la inteligencia artificial son muy útiles. Pero si alguna vez llegáramos al punto en que creáramos, creo que la cita directa es algo como inteligencia artificial completa, que es como la llamaban en ese entonces. Esto fue en 2014. Si alguna vez llegáramos al punto en que creáramos algo como inteligencia artificial completa, en otras palabras, inteligencia artificial consciente, entonces ellos, ya sabes, no estarían limitados por la evolución física como nosotros. Ellos podrían replicarse, mejorarse y tal vez causar el fin de la humanidad. Entonces él como astrofísico, que creo que sus cerebros están naturalmente diseñados para poder imaginar cosas, ¿verdad? Y pensar más allá, ya sabes, del mundo físico que tenemos hoy, él pontificó. Y luego, por supuesto, como puedes imaginar, al día siguiente en las noticias, de hecho en el libro, mostré los 5 o 6 títulos principales de artículos y luego los subtítulos. Mi favorito era el subtítulo. Decía que Stephen Hawking afirma que la inteligencia artificial acabará con la humanidad. Y luego el subtítulo era Pobres bolsas de carne, ¿verdad? Así que básicamente los medios tomaron esto que él había dicho y dijeron, oh por Dios, este es el fin de la humanidad por culpa de la inteligencia artificial. Primero, eso no fue lo que él dijo. Y segundo, no es su área de experiencia porque es astrofísico, no un experto en inteligencia artificial. Creo que si lo piensas y de nuevo, para mí nunca se trata de mencionar nombres. La mayoría de líderes que hoy hablan sobre inteligencia artificial nunca ha trabajado en inteligencia artificial. Últimamente se interesaron en la inteligencia artificial y se la explicaron personas que quizá trabajaron en inteligencia artificial, así que tienen perspectivas bien fundamentadas, pero eso no significa que realmente sepan lo que está pasando. El recurso a la autoridad y la falacia de la pendiente resbaladiza son muy comunes. Así que la idea de que si una inteligencia artificial puede dominar este examen de maestría en administración de empresas y superar a los estudiantes de esta universidad, según una investigación, lo que indica que la inteligencia artificial ahora es más inteligente que los maestría en administración de empresas S. Eso significa que, ya sabes, ni siquiera necesitamos MBAs ya. ¿Sabes qué? Ni siquiera necesitamos educación. La falacia de la pendiente resbaladiza implica que si puedes imaginar un futuro negativo desde tu situación actual, crees que eso ocurrirá. Y hacemos eso muchísimo. Pero si la razón nos dice, oh, bueno, espera, los exámenes se basan en la capacidad de recordar y básicamente combinar estos diferentes tipos de cosas. Y si tuvieras un sistema que ha sido entrenado con miles de millones y miles de millones de copias de texto y de lenguaje, y que puede predecir la siguiente palabra basándose en todo ese corpus de información, incluyendo resultados de exámenes y cosas y pruebas que se han hecho, y entrenando cómo tomar el maestría en administración de empresas o el examen de admisión a la Facultad de Derecho o lo que sea, todo alimentado en un sistema, tiene sentido que ese sistema lo haga muy bien en ese tipo de exámenes. Pero si le pides a ese mismo sistema que haga algo que haría un maestría en administración de empresas en el mundo real, que es aquí tienes un problema que realmente estamos enfrentando hoy en este contexto. Aquí están las personas con las que deberás relacionarte y conocer. Esto supera las capacidades de la inteligencia artificial, ¿verdad? Eso diría sobre hacia dónde vamos y si debemos tener miedo. Así como decían, Jeff Hinton afirmó que en 5 años no necesitaríamos radiólogos porque la inteligencia artificial ya leía muy bien los escaneos. Cierto. Y ya han pasado más de 5 años. Ahora tenemos escasez de personas porque en realidad algunos no entraron a radiología por esto. Ahora hay escasez, lo que implica mayor salario y más trabajo para quienes están en ese campo. No es bueno para la sociedad que eso esté pasando. Creo que es igual. Pienso mucho en que hemos creado miles de millones de líneas de código. Primero, quien haya escrito software sabe que escribir de forma más elegante y concisa es mejor que contar líneas de código, pero Amazon vende productos de inteligencia artificial en el mercado. Así que para ellos, poder presumir de lo que pueden lograr con la inteligencia artificial se puede ver muy fácilmente desde esa perspectiva. No intento criticar a Amazon ni a ninguna otra empresa. Así que eso es lo que diría para los recién graduados universitarios de hoy. Todas las organizaciones todavía necesitan personas que trabajen para ellas. Incluso Klarna, que criticó los despidos, ahora usa inteligencia artificial para realizar todos los trabajos. En mi libro mencioné que quienes apuestan a que la inteligencia artificial autónoma haga todo acabarán arrepintiéndose. Y luego, apenas el mes pasado, creo, él tuiteó algo como, ¿saben qué?
En realidad nos dimos cuenta de que necesitamos contratar a más personas porque no podemos reemplazar la verdadera conexión humana en el servicio al cliente con inteligencia artificial. Los más vocales y McDonald's automatizó tanto que llegó a tener un autoservicio sin humanos. Había gente en la cocina, pero el autoservicio era totalmente autónomo. Y resulta que incluso en ese pequeño punto de contacto, como hablar con una persona para pedir tu comida y que te entreguen tu comida, la gente todavía quiere esa conexión humana. Microsoft y McDonald's cancelaron el experimento y ya no invierten en autoservicios autónomos. Y por eso me altero con este tema, porque creo que hay muchas cosas allá afuera que harían que la gente se sienta temerosa por sus trabajos o por sus perspectivas. Y yo diría que definitivamente todavía necesitamos a las personas. Y sobre tu pregunta o tu punto acerca de la transformación digital y simplemente la educación digital, afortunadamente la gente sí tiene mucha exposición a estas tecnologías, al menos del lado del usuario. Y lo que diría es que toda mi experiencia para convertirme, ya sabes, en lo que hago, al menos para llegar a un nivel de competencia donde realmente pudiera trabajar en el campo, surgió de cursos gratuitos o muy económicos en Coursera, Codecademy. Maven no existía, pero es un gran recurso. De hecho, creé un curso en Maven junto con otros 5 expertos líderes en inteligencia artificial llamado Cómo entrar en inteligencia artificial. Son entrevistas sobre cómo ingresamos a inteligencia artificial, qué habilidades adquirimos y cómo hicimos contactos. Creo que hay muchos recursos disponibles para reforzar eso. Y que algunos de los marcos mentales y modelos tradicionales que obtendrías al asistir a tu escuela seguirán siendo valiosos. Y creo que esas escuelas están haciendo inversiones para poder agregar ese tipo de cosas a sus planes de estudio. Pero sí, esa sería mi recomendación por ahora para cualquiera que sea estudiante y esté tratando de averiguar, bueno, ¿habrá un lugar para mí? Primero que nada, sí. En segundo lugar, puede que tengas que construir ese lugar. Puede que tengas que ayudar a que las organizaciones avancen. Y lo tercero que diría es que, sin importar el puesto en el que estés, si logras adquirir algo, y esto fue lo que hice en Accenture mientras estaba en un puesto donde la inteligencia artificial no era el enfoque principal del trabajo, en realidad estaba haciendo inteligencia de negocios en uno de mis cargos. Aprendí sobre inteligencia artificial y propuse a mis líderes una oportunidad para crear más valor. Financiaron a un científico de datos de la India para mi equipo por 6 meses y me dijeron que intentara lograrlo. Y luego lo logramos y el resto, como dicen, es historia. Después recibí más inversión y crecimos, pero tuve que ganar experiencia, encontrar esa oportunidad y atreverme a presentarla a mi liderazgo diciendo que deberíamos hacerlo. Creo que valdría la pena. Así que sí, eso es lo que diría para quienes están intentando, ya sea en la etapa de estudiantes y tratando de averiguar por dónde empezar. Yo diría que consigan un trabajo que les funcione y les pague lo suficiente para vivir y enfóquense en desarrollar habilidades. Y una de esas habilidades en ese trabajo será llevarse bien con tus compañeros y aprender a trabajar con alguien, ya sabes, con un jefe, porque eso es diferente a la escuela. Ese trabajo no tiene que ser tu carrera, puede ser solo un paso más en el camino. Gracias. Creo que es un área que destacaré en esta entrevista. Y estoy completamente de acuerdo contigo, pero creo que lo expresaste de manera elocuente, fantástico, porque el reto ahora mismo es, como dijiste, hay muchas ideas erróneas y también muchas teorías absolutas, y eso destruye mucho la percepción y también difumina lo que realmente importa. Y esto viene tanto de los grandes jugadores como de los pequeños, y también hay, creo, probablemente una gran escena que es que mucha gente escribe sobre esto. Por supuesto, es mucho más fácil escribir algo muy negativo que algo muy positivo, y creo que es más aburrido ver los detalles que acabas de mencionar, porque claro, para revisar todos los detalles necesitas hacer mucho trabajo y probablemente ese es el camino, la lección que yo transmito. Así que quiero, y sé que tenemos 14 minutos, así que en esta parte de lo aburrido, y de hecho esto es algo que incluso yo como emprendedor creo que he fallado enormemente, y me gusta todo esto también. De hecho, tengo muchas cosas que he escrito sobre el fracaso. Es que el fracaso es una tendencia que normalmente sucede, claro, a veces cuando estás en un proceso de lograr algo muy ambicioso y por supuesto tu investigación no está preparada y eso te hace fallar. Pero para mí eso es prueba y error que te ayuda a avanzar, porque si no fallas, lo único que significa es que las únicas personas que no fallan son las que no hacen nada. No hacen nada, como dijo Cadet, fallé 1000 veces o lo que sea, y sigo haciéndolo más o menos. Así que desde esta perspectiva, y también quiero tocar lo que acabas de decir, que los retos a veces creo que están en identificar el nicho o
incluso las cosas aburridas que realmente requieren mucho trabajo y persistir en eso y entenderlo con datos. Me gustaría que profundizaras en esto, especialmente para los jóvenes que nos escuchan, pero también para cualquier emprendedor, startup o incluso director ejecutivo. A veces incluso yo tengo que aprender mucho si quiero seguir teniendo éxito y estoy seguro de que es como Apple puede estar en la cima del juego o Microsoft, pero mantenerse ahí no es un juego fácil y es mucho más fácil para una startup pequeña cambiar. Me gustaría escuchar tus pensamientos sobre esto y también es parte de tu libro, es parte de tu reflexión y tu sitio web, así como muchas áreas alrededor de esto. Pero me gusta la actitud de enfoque láser que tienes hacia la innovación, pero también hacia aconsejar de la manera correcta y hacerlo con hechos, que a veces es un reto que tenemos en este tipo de mundo de realidad falsa en el que vivimos. Sí, así es. Los hechos son extremadamente importantes. Yo diría que, sabes, si quieres contratar a alguien que te diga que puede, ya sabes, hacer el trabajo en esta cantidad de tiempo con ese presupuesto, sabes que vas a encontrar a alguien que esté dispuesto a hacerlo y que está listo para tomar tu dinero, ¿verdad? Y a veces es más fácil contratar ese tipo de cosas, ese tipo de persona o ese tipo de equipo, pero yo diría que lo que realmente estamos enfrentando es que estamos en una era de pioneros, de verdad, es como el viejo oeste a nivel global, no solo como el viejo oeste americano, ¿verdad? Es una experiencia global de, ok, lo desconocido. Hay todas estas montañas que, ya sabes, es como si hubiéramos descubierto un nuevo planeta que ni siquiera sabíamos que existía. Tenemos acceso, pero nada más. No sabemos qué animales hay ni nada, ¿verdad? Así pasa con la inteligencia artificial. Y entonces, en esa paradoja, si alguien dijera, bueno, te puedo decir que en 6 meses podré catalogar cada animal, bla, 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 pensarías, está bien, no sabes de lo que hablas. Lo mismo pasa con la inteligencia artificial. Si tienes una empresa y alguien promete lograrlo en 6 meses y desplegar varios modelos, probablemente solo quieras cerrar la venta, ganar tu confianza y mostrar avances para obtener más margen al final. Pero alguien que desde el principio dice, está bien, esto va a tomar algo de tiempo. No lo has hecho antes ni así. Primero debes empezar con la visión. ¿Cómo qué valor estás tratando de crear en primer lugar? Porque sé que para mí lo que más bloquea la creación de valor real es cuando la gente intenta empezar con un caso de uso y dicen, bueno, estos son algunos de los casos de uso, ya sabes, nos sentamos en una sala, hicimos una lluvia de ideas, se nos ocurrieron algunos casos de uso para la inteligencia artificial en nuestro negocio que creemos que harían las cosas un poco más eficientes y nos gustaría que nos propusieras algo sobre ellos. Y normalmente me opongo a eso y digo, ok, imaginemos que estamos remodelando una casa. Y llegó Denise a tu casa y digo, ok, tengo mi martillo y tengo mi sierra. Pensemos en algunos casos de uso de maneras en que podría mejorar tu casa. Vamos a revisarlos. Podríamos usar una sierra en esto para mejorar las cosas, podríamos usar un martillo. ¿Pensarías que estoy loco por intentar empezar una remodelación de esa manera? ¿Pensarías que no es una forma inteligente de hacerlo? Si en cambio dijéramos, bueno, ¿qué es lo que quieres cambiar de tu casa? Y tú dices que quieres una regadera más grande, combinar 2 cuartos para uno más amplio o más espacio en la cocina. Y si empiezas con eso, entonces eso cambia las herramientas que voy a traer, eso cambia cuánto va a costar y cuánto tiempo va a tomar. Primero, digo que como sociedad tenemos una carencia, una brecha de visión. La gente necesita saber qué quiere lograr basado en su competencia principal. Eso no se puede subcontratar ni contratar a McKinsey u otros. Sí puedes. Ellos intentarán ayudarte, pero nunca tendrán la cultura ni la red neuronal que tienes en tu cerebro sobre cuál sería la mejor siguiente extensión de valor entre tú y tus clientes. Creo que esa visión debe surgir desde dentro de la organización. Los consultores pueden facilitar, pero en mi opinión debe venir internamente. Una vez que tengamos esa visión, podemos hablar sobre lo necesario para lograrla. ¿Qué papel podría tener la inteligencia artificial, blockchain u otra tecnología para lograr esa visión? Eso responde a tu punto sobre mi enfoque. Considero que los casos de uso distraen, ya que pueden dar la impresión de avanzar, pero quizás solo mejoran un proceso que en realidad debería reemplazarse. Podrías hacerlo solo un 5% más eficiente, cuando reemplazarlo por completo para servir mejor a tus clientes internos o externos lo habría hecho 100 veces más eficiente. No es un buen intercambio, pero tenías un caso de uso en mente, ¿cierto?
Y así, pero a las empresas les encantan los casos de uso, como a las empresas de tecnología, porque es fácil de vender. Es una jerga que todos hemos aceptado mutuamente como sociedad, pero creo que son una distracción. No sé si eso responde a tu pregunta, pero eso para mí, en cuanto a cómo trato de ayudar a las organizaciones a pensar en dónde van a encontrar su objetivo o dónde van a empezar sin importar dónde estén, es primero enfocarse en... Hay muchos líderes de pensamiento en inteligencia artificial que dirán, tienes que ser primero inteligencia artificial. Pregúntale todo a la inteligencia artificial. Empieza con la inteligencia artificial. Y yo diría, no, tienes que poner el valor primero, tienes que poner al cliente primero. Tienes que pensar, ¿qué es lo que hacemos o podríamos hacer que haría este proceso o crearía esta cosa? Como mencionaste, no importaba si era aburrido mientras todos buscaban crear el próximo Uber, cuando Uber y DoorDash ya existían. Nosotros ya trabajábamos en dominar lo que Lyft intentaba en el mercado. Un ingeniero de software en la Universidad de Washington creó una app menos llamativa que ayudaba a salones de belleza a gestionar citas. Su próxima cita en un salón de belleza digitalmente desde su teléfono y cobraba unos centavos por cada transacción. Y ahora es multimillonario porque hizo algo que no era lo más emocionante que podrías hacer, ni lo que te pondría en la portada de algo. Pero añadió un valor incremental a ese mercado y algo que no existía antes. Había una necesidad obvia. Y entonces ese tipo de ejemplos creo que son emocionantes para mí. Cuando las personas se enfocan en el valor más que en cualquier otra cosa y luego van hacia atrás y dicen, bueno, la inteligencia artificial siquiera juega un papel en eso o no, en lugar de empezar con la inteligencia artificial e intentar encontrarle un lugar donde encaje. Me encanta, creo que realmente es la clave y es la forma en que realmente puedes hacer ingeniería inversa a cualquier desafío para poder avanzar, porque es muy fácil hablar, pero como dijiste, hay tantas teorías y puedes perderte. Yo estuve en esa situación varias veces de cómo realmente podemos perdernos porque quieres probar todo y no piensas en los diferentes pasos que implica. Sé que ya estoy llegando a la última parte, así que quiero que la gente sepa un poco sobre lo que estás haciendo. Hay dos iniciativas que me encantan y están en tu sitio web brianevergreen.com. Una es el Future Solving Company World Tour 2025, que me gustaría que compartieras con nosotros. Y la última, que probablemente es más genial, al menos para los que están más metidos en la música, es la cumbre Stoop Dogs Tomorrow, en la cual también eres uno de los coanfitriones. Así que eso, por supuesto, es bastante genial teniendo en cuenta todo esto. Cuéntanos sobre eso para quienes nos escuchan. Sí, así que la cumbre Tomorrow de Snoop Dogg empezaré con esa. Así que es una colaboración, estoy coanfitrión de una cumbre con Snoop Dogg en su complejo en Los Ángeles. Y va a reunir a líderes de negocios, tecnología y Hollywood para tener una conversación apartidista sobre el futuro. ¿Y qué tipo de futuro estamos buscando resolver en el entretenimiento, los negocios y la cultura? Así que vamos a tener una serie de charlas informales, se transmitirá en vivo. Tendremos una serie de paneles tipo charla informal en los que cada uno de ellos tratará sobre el futuro de algún tema. Así que el futuro de la música, el futuro de la inteligencia artificial, el futuro del trabajo, el futuro del diseño, por ejemplo, donde vamos a presentar a líderes en esas diferentes áreas temáticas. Snoop liderará la conversación sobre el futuro de la música, obviamente. Eso es algo que esperamos con ansias. Estoy esperando eso con muchas ganas. Y luego la otra cosa es la gira mundial, que es otra de las cosas que estoy haciendo. Sigo dando conferencias principales y asesorando. Y ahora también tengo un par de cursos en Maven. Ese que mencioné antes con Pascal, llamado Inteligencia Agéntica para Líderes, que se está lanzando y ya está disponible. La gente puede inscribirse, pero la primera cohorte comienza en abril. Y también está el curso de cómo conseguir una inteligencia artificial, que es más para personas de nivel inicial o de media carrera que quieren hacer una transición. Y luego la gira mundial es, en efecto, estamos tratando de reunir a líderes de opinión con ejecutivos senior destacados. Existe una brecha con fiestas tecnológicas para personas en etapa junior de su carrera. También hay una brecha con ejecutivos senior en las organizaciones. A menudo, normalmente están muy ocupados, pero muchas veces no tienen la oportunidad de reunirse con otros ejecutivos senior en roles similares en su mercado local. Y luego emparejamos eso con un líder de pensamiento. Así que sí, ya sabes, si estás en un mercado donde, digamos, Rita McGrath está basada y, ya sabes, reunimos a líderes que están en ese espacio, juntamos a líderes de innovación para una cena o un desayuno para que puedan escuchar a uno de los líderes en ese espacio intelectual.
Y así, sí, ese es básicamente el objetivo del Tour Mundial. Estamos asociándonos con varias empresas diferentes para elegir en qué ciudades, qué temas y qué tipo de personas vamos a reunir. Aún hay lugares para socios interesados. Si quieren unirse, visiten brandonbreen.com/community. Podría acortar eso solo para hacerlo más fácil, pero la gente puede decir, oye, soy un vicepresidente o soy un ejecutivo de nivel C, ya sabes, vivo en esta ciudad y me encantaría que si vienes a mi ciudad, me gustaría participar en un desayuno o una cena, ya sabes, una experiencia tipo persona muy importante. Entonces podemos, ya sabes, ponerlos en la lista. Gracias, pondremos todos los enlaces mencionados. Brian, ha sido un honor tenerte aquí, estoy muy emocionado. Mucho de lo que mencionaste es ahora más crítico para todos, así que primero háganse un chequeo de efectos. Sé que hoy en día esto quizá no parezca tan relevante, pero en realidad lo es más que nunca, pues hay muchas oportunidades. Además, en bryanevergreen.com hay excelentes materiales sobre lo que Brian y yo mencionamos: conferencias, asesorías, talleres, recursos y contactos. Es un honor, quiero terminar en... Igualmente, el tiempo. Te deseo mucho éxito, creo que esto es solo el inicio y quiero estar en la próxima. Gracias. Me encanta, siento igual, gracias por invitarme. Gracias.